Uno, dos, tres. Hola, buenos días. Espero que te encuentres bien. Pidámosle a Dios que nos dé toda la gracia y toda la fuerza para iniciar esta nueva semana. Durante estos días hemos venido hablando sobre el bien común. Cómo ese bien común tiene que irse construyendo en medio de las realidades históricas que estamos viviendo. Entendiendo que ese bien común solo es posible realizarlo desde nuestra autonomía, pero también desde nuestra responsabilidad. Ese bien común que no solo repercutirá en los otros, sino que repercutirá en nosotros mismos. Pero también hemos venido reflexionando de que ese bien común sufre algunas alteraciones, tanto así que se vuelve utópico. Es una utopía hablar hoy de bien común. Y es algo que tendríamos que mirarlo desde esa perspectiva, porque se le han puesto tantas trabas para hacer viable el bien común entre todos nosotros. Si bien habíamos hablado de unas ciertas fracturas o rupturas, fracturas que son provocadas por nosotros mismos, fracturas que se generan desde nuestro interior, desde nuestra realidad social, pero también desde nuestra relación teologal. Estas fracturas o estas rupturas ciertamente generan un mal consigo mismo, con lo social y con lo trascendental. Cada una de estas rupturas tiene una íntima relación. Por eso, cuando generamos un mal con nosotros mismos, pues generamos un mal hacia los demás y obviamente generamos un mal en la relación trascendente. Cuando generamos un mal en la relación trascendente, es decir, cuando tomamos distancia de lo trascendental, pues empezamos ciertamente a generar ciertas dificultades dentro de nuestra realidad interior y pues eso desemboca en las realidades sociales. Ahora bien, este mal generado por las fracturas o las rupturas de las que impiden la realización plena del bien común, ciertamente están cimentadas o sustentadas por lo que llamamos el individualismo. Ahora, ese individualismo lo podríamos entender de grandes escalas a mínimas escalas. Por ejemplo, estamos viviendo en medio de una pandemia. Hay unas normas, hay unas exigencias que son legales, jurídicas, dadas por el Estado, por el gobierno, por quienes nos gobiernan, pero hay otras que son dadas y que deben hacerse viables, al menos por sentido común. Ahora bien, si hay todas esas circunstancias, este individualismo se presenta desde dos perspectivas, en el entorno y en la realidad que estamos viviendo de la pandemia. Una es por ignorancia y por necesidad. Ignorancia porque desconocemos o porque nos falla el sentido común. Y por necesidad porque de una u otra manera se nos hace urgentes poder al menos sobrevivir en medio de estas situaciones. Por eso tenemos que sostener a nuestra familia, tenemos que sostenernos nosotros en alimentación, en salud, en vivienda, en educación y en los elementos mínimos como lo es luz, agua, cable, teléfono, en fin. Ahora bien, para poder sostenernos de esos elementos, tenemos que salir a trabajar. ¿Y tenemos que salir a trabajar para qué? Para ganar dinero. Se nos hace necesario salir. Y mucho más se hace esto difícil cuando mi trabajo no, pues la remuneración no me alcanza para poder sostener. Todo esto genera ciertamente una desobediencia. Y una desobediencia que me lleva a mí a tener que salir para buscar y poder tener un rubro que me permita tener esos beneficios para poder estar bien
con mis hijos, con mi mujer, con mi familia, con mi mamá, con los que estén en casa. Entonces, ese individualismo se genera, ya sea se genera porque se necesita buscar un beneficio que nos permita sobrevivir. Y entonces aquí sí vale el término el de sálvese quien pueda. Pero está el otro, que es el de la ignorancia, es decir, nos da igual, pues no le pasa nada, en fin. Entonces es ahí donde pueden caerse en ese extremismo. Mientras que hay otra forma de presentarse este individualismo, que es desde la otra estructura o desde la otra orilla. Estamos hablando en el marco de esta pandemia, del COVID. Y es que aprovechemos la circunstancia, aprovechemos la situación, aprovechemos la realidad, aprovechemos que la gente está atemorizada, aprovechemos que la gente tiene miedo, aprovechemos que la gente se está enfermando de esto, aprovechemos de esto y empecemos a ejercer algunos medios o algunos mecanismos para poder sacar el mayor provecho, sea económico, político, en fin, el mayor provecho para beneficio personal. Ese beneficio personal se logra, pero a costa de las necesidades, de las necesidades de las tragedias de otros. Y bueno, tenemos ejemplos de eso. Y que es una vergüenza seguirlo diciendo. Pero Colombia, pues, lastimosamente los gobiernos o nuestros estados o quienes nos gobiernan, pues, están generando acciones de corrupción en medio de una situación. Entonces vemos cómo ese individualismo rompe con la dinámica de la construcción del bien común, ya sea porque no tenemos cómo poder sostenernos para los beneficios, para tener los beneficios y poder sostenernos, porque hay que pagar, porque nada es gratis, porque nada nos lo regalan y tenemos que salir, y entonces en medio de todas esas cosas, pues tenemos que desobedecer o nos morimos de hambre. Entonces es una circunstancia. Y ese es lo otro, que es el de aprovechemos la situación para sacarle una mayor tajada y pues tener los mayores dividendos. Ese tipo de individualismo, ese individualismo es el que hoy se está generando en medio de esta pandemia y que de una u otra manera nosotros también pues muchas veces estamos inmersos en esa dinámica. Ahora bien, en el marco del individualismo, este individualismo tiene como dos ramificaciones que se evidencian dentro de la estructura social que de una u otra manera impide la dinámica de la construcción del bien común, desde que hemos hablado del principio. Ahora, el individualismo no es un fenómeno del siglo XXI, es una realidad que siempre ha existido en toda la historia de la humanidad, es una realidad que siempre ha existido en cada uno de los momentos de la historia del ser humano, desde que el ser humano tiene conciencia, pero que en la medida en que hemos avanzado y nos hemos desarrollado como sociedad, el individualismo se hace más evidente, entendiendo que siempre se busca el beneficio, un beneficio, y ese beneficio se hace necesario hacerlo a través de unos costos, pero también de unos resultados que puedan generar ciertamente unos elementos que me permitan a mí poder de una u otra manera crecer. Ahora, este individualismo se evidencia, como lo decía, desde dos realidades. Realidades sociales económicas, pero también realidades morales y éticas. Y a partir de estas dos realidades vamos a empezar a desarrollar profundamente nuestras próximas reflexiones. Un individualismo que está incrustado en las realidades económicas y sociales, pero también un individualismo que genera una alteración en los criterios morales y éticos. Un individualismo que genera lo social y económico. Por eso vemos que mientras unos quieren hacerse más ricos, pues los otros son más pobres y de una u otra manera caen en la miseria. Ahora, en la otra orilla,
del criterio de lo moral y de lo ético, pues ciertamente este individualismo nos lleva a tener actitudes egolátricas, de competencia, de superioridad, de violación, de deberes, de derechos, de principios, y que de una u otra manera no importa estar o hacer lo que sea, porque lo que se necesita es el resultado. No importa el costo, no importa eh, de quién tengamos que prescindir, pero lo importante es el resultado que queramos alcanzar para beneficio personal. Este individualismo genera esos dos grandes traumas, o genera traumas en lo social y en lo económico, pero también en lo ético y en lo moral. Y cuando esto se da, entonces se generan los conflictos, y estos conflictos llevan a la violencia, y esta violencia lleva a la destrucción. Por eso nosotros los seres humanos ciertamente hemos vivido siempre destruyéndonos, porque siempre pensamos en los beneficios individualistas de cada uno de nosotros. Ahora bien, la política, la religión, la cultura, la misma educación han sido instrumentos colocados para poder desarrollar argumentos, o más bien conciencia, que permitan salir de este individualismo, pero y que nos lleve a la construcción del bien común, a tener una conciencia no una conciencia colectiva. Pero bien sabemos que muchas veces la política, la misma religión, la misma educación, los mismos procesos educativos y los mismos procesos culturales han venido generando también o han sido ciertamente fermentados por ese espíritu de individualismo o por esa, entre comillas, ética individualista que lo único que se busca es el provecho del costo-beneficio, no importando los resultados negativos, pero sí buscando los resultados positivos que solamente puedan pertenecer a una sola persona o a quien aquel ha establecido sus criterios y sus propósitos. Quiero invitarte a que pensemos si nosotros hemos caído en ese individualismo. Quiero invitarte a que pensemos si nosotros, nuestros pensamientos, nuestras actitudes están fijadas en el beneficio no colectivo, sino solo mío. Y en que no me importan los costos, no me importa quién sufra, no me importa lo que sea, no me importa si el otro no tiene agua, no tiene luz, no tiene gas o no tiene comida, no me importa. Lo que me importa es mi beneficio personal. Es importante que pensemos si nuestros pensamientos o nuestras actitudes están ligadas por esa realidad. Es importante que pensemos si nuestros procesos de educación están ligadas o nos orientan hacia los beneficios comunes o de una u otra manera hacia los beneficios particulares. Estudia el que puede, el que no puede, pues ese es su problema. En fin. Es importante pensar y es importante discernir a la luz, obviamente, desde nuestra perspectiva cristiana, desde la fe, de la esperanza y del amor. Es importante pensar si las políticas de nuestros gobiernos estatales, regionales y locales giran en torno a eso. O si más bien nosotros, desde nuestra ignorancia y desde nuestra dependencia, avalamos esas actitudes individualistas y terminamos siendo esclavos de los criterios de unos pocos. Es importante pensar si mi criterio desde mi familia están siempre cimentados solo desde lo que yo quiero, porque yo soy el que mando, porque yo soy el que digo, porque yo soy el que tiene autoridad, o si lo que me interesa es el beneficio de todos. Pensemos en esto. Nuestros próximos videos estarán desarrollando el individualismo desde una perspectiva social y económica, ética y moral. Y ahí iremos profundizando y ahí iremos dándonos cuenta de las necesidades de cambiar de conciencia para poder ser una sociedad mejor. Recuerden, si somos buenos cristianos, somos buenos ciudadanos. Y si somos buenos ciudadanos, somos buenos cristianos. Si esto lo logramos, ciertamente tomaremos conciencia de nuestra
desde nuestra autonomía, pero también desde nuestra responsabilidad, de ser aquellos instrumentos constructores del bien común. Y en eso consisten los principios evangélicos. Cuídate mucho, te deseo siempre lo mejor.